Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. La cronología de la historia antigua y medieval, que actualmente se considera la única verdadera y se estudia en escuelas y universidades, se creó en los siglos XVI-XVII de nuestra era. Sus autores son el cronólogo de Europa Occidental Joseph Scaliger y el monje católico jesuita Dionysius Petavius. Trajeron la dispersión cronológica de las fechas, por así decirlo, a un denominador común. Sin embargo, sus métodos de datación, como los de sus predecesores, eran imperfectos, erróneos y subjetivos. Y a veces estos errores, entre comillas, también fueron intencionales. Como resultado, la historia se alargó por 1000 años y este milenio adicional estuvo lleno de eventos fantasmas y personajes que nunca antes existieron. Posteriormente, algunos conceptos erróneos dieron lugar a otros y, creciendo como una bola de nieve, arrastraron la cronología de los acontecimientos de la historia mundial al abismo, hechos que no tenían nada que ver con la realidad real. Esta doctrina cronológica pseudocientífica de Scaliger-Petavius fue seriamente criticada por figuras proeminentes de la ciencia mundial como Isaac Newton, el científico francés Jean Gardouin, el historiador inglés Edwin Johnson, el filólogo Robert Baldauf y el abogado Wilhelm Kammer. Los científicos rusos Nikiforovich Krekshin y Nikolai Alexandrovich Morozov, el historiador estadounidense de origen bielorruso Emanuel Velikovsky, Fomenko y muchos otros. Pero a pesar del desinteresado trabajo de investigación de estos científicos, la comunidad histórica mundial todavía utiliza en su arsenal científico como estándar la base de la cronología viciosa scaligera. En los siglos XV, XVI, XVII, después de la introducción del calendario juliano y luego del gregoriano, liderando el calendario cronológico desde la Navidad, las fechas se registraron en números romanos y árabes, pero no como hoy en día. En el Sacro Imperio Romano, en el Bizancio y en Grecia, las fechas se escribieron en números romanos. Además, inicialmente el llamado sistema de suma y resta de caracteres no se usaba para escribir números romanos. Apareció mucho más tarde. Por ejemplo, los números 4 y 9 en esos días se escribieron de la siguiente manera. La regla del principio a restar se aplica solo para evitar repetir el mismo número 4 veces. La letra griega X de pie delante de la fecha escrita en números romanos solía significar el nombre Cristo en griego, donde X no es el número romano 10, sino la primera letra de la palabra Cristo escrita en griego. Cuando escribieron la fecha en números árabes, pusieron la letra I delante de los números, la primera letra del nombre Jesús escrito en latín, y también la separaron con un punto o 400 años después del nacimiento de Jesús o Jesús. Aquí hay un grabado medieval inglés fechado supuestamente en 1463, pero si observan de cerca pueden ver que el primer dígito es la letra latina I, exactamente igual que la letra de la derecha en la palabra DNI o Domini. Por cierto, la inscripción latina Año Domini significa de la Natividad de Cristo o el Año del Señor. En la portada del libro de Adam Olearius, Descripción del viaje a Moscú, hay un grabado con la fecha supuestamente 1566. A primera vista, la letra latina I al comienzo de la fecha se puede tomar como una unidad, pero si se mira más de cerca, veremos claramente que esto no es una cifra, sino una letra. Es la letra latín I
y la portada del libro medieval de Adam Olearius no es 1656, sino I656 de la Natividad de Cristo o el año Domini 656. También aquí y aquí. Más tarde, la letra I del griego Isus o Jesús cambia a J de Jesús, por ejemplo, aquí. Y otra vez nos encontramos con la corona y el águila bicéfala del Sacro Imperio Romano Germánico. En los frescos antiguos, en el castillo medieval Schilien, ubicado en la pintoresca Riviera Suiza a orillas del lago Ginebra, cerca de la ciudad de Montreux. En el viejo retrato del Papa Pío II vemos claramente no una, sino inmediatamente tres fechas. Fecha de nacimiento, fecha de adhesión al trono papal y fecha de fallecimiento del Papa Pío II o el Pío II. Y antes de cada fecha se representa la letra mayúscula I de Isus, latín o Jesús. El artista en este retrato estaba claramente exagerando, puso la letra I en todas las fechas, no solo delante de los dígitos del año. Probablemente mostró su admiración servil por el gobernador de Dios en la tierra, entre comillas, el jefe del Vaticano. Aquí tenemos el plan de la ciudad de Colonia y vemos claramente J633 como año. También escudo de armas de Sajonia y la carta naval rusa publicada durante el reinado de la emperatriz rusa Elisabetta, y vemos dos fechas, los años 740 y 750. También tenemos una panadería francesa del año J655 o el año 655 año Domini. Un grabado de Albrecht Dürer, el compositor italiano Carlo Broschi, la marca editorial Luis de Elsevier y 597. En este antiguo grabado del escudo de armas antiguo de la ciudad de Vilna, la fecha se representa en números romanos pero sin la letra X. Está claramente escrito aquí año 7 o siglo 7, no 17. Y por cierto, el gigante. Además, la fecha siglo 7 se destaca con puntos. Se pueden dar ejemplos con fechas hasta cansancio, pero esto me parece que ya no es necesario. La evidencia que ha sobrevivido hasta nuestros días nos convence de que los cronólogos escaligeros, con la ayuda de simples manipulaciones, alargaron nuestra historia en 1000 años, obligando al público de todo el mundo a creer en esta franca mentira. Los historiadores modernos generalmente evitan la explicación articulada de este cambio cronológico. Dicen que solo en los siglos XV-XVI a menudo omitían miles o incluso cientos de años. Pero yo veo que los cronistas medievales escribieron honestamente el año 300 de la Natividad de Cristo o el año 200 de lo que significa en la cronología moderna los años 1300 o 1200. Y solo entonces los cronólogos de Scaliger declararon que es necesario agregar otros 1000 años a estas pequeñas fechas. Pero no importa cómo se escribían las fechas en la Edad Media, nunca en esos días el número romano 10 o X no significaba siglo 10 o 1000. Para esto, mucho más tarde apareció la letra mayúscula M, que significa 1000. Entonces, por ejemplo, de fechas escritas en números romanos se ocuparon los de la Reforma de Scaliger, cuando se agregaron 1000 años adicionales a las fechas medievales. Con el tiempo, las letras griega X y latinas I o J al comienzo de estas fechas, que tenían el significado de Cristo, Jesús
y Jesús se les asignaron valores numéricos y los puntos que los separaban de los números en los impresos posteriores se quitaron o simplemente se borraron. La hipótesis de la negación de 1000 años, entre comillas, propuesta por los autores de la nueva cronología Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky, está de acuerdo con el hecho bien conocido de que los italianos medievales denotaron siglos, entre comillas, no por miles de años, sino por cientos de años, así llamado siglo XII, 200 o 200, siglo XIII, 300 o 300, siglo XIV, 400 o 400 y siglo XV, 500 o 500 años. Resulta que los italianos medievales no conocían ningún 1000 años, entre comillas, por la simple razón de que este milenio extra, entre comillas, en esos días ni siquiera se mencionaba. Hasta el siglo XV todo ha sido diferente, o mejor dicho, los años 500, porque es el tiempo cuando se establece el Vaticano y, curiosamente, todos los textos en griego antiguo, latín, hebreo están fechados entre los siglos XI y XIV, pero tampoco hay originales. Los historiadores desconciertan la pregunta aún insoluble: ¿por qué tenemos tan pocos monumentos medievales de cultura material y tantas antigüedades que han sobrevivido hasta nuestros días? Más lógico sería al revés, ¿no? Los científicos explican esto por el hecho de que después de un periodo de siglos de rápido desarrollo, las civilizaciones antiguas se degradaron repentinamente y cayeron, olvidando todos los logros científicos y culturales de la antigüedad. Vaya, ¿qué me dices? Y solo en los siglos XV, XVI, durante el Renacimiento, y pregunto yo, ¿el Renacimiento de qué? La gente de repente recordó todos los descubrimientos y logros de sus ancestros antiguos, entre comillas, civilizados, y a partir de este momento comenzó a desarrollarse de manera dinámica y decidida. Vaya, qué explicación. Y yo creo que aquí tiene mucha influencia la era de los Piscis, que podría llamarse la era del engaño. Algunas de las palabras clave que simbolizan los Piscis del horóscopo son engaño, ilusión, oculto, engañado, confusión, esquemas fraudulentos, mundo de fantasía, secretos, falso, misterio, y en el lado positivo, amable, intuitivo y gentil. La era de Piscis rige las artes y las humanidades. Puedes ver el engaño y la ilusión en cada aspecto de nuestra vida. Si realmente miras el mundo en el que vives en la actualidad, verás los signos de Piscis en todas partes y en todos los aspectos de tu vida. El cristianismo católico apareció a principios de la era de Piscis. El símbolo de Piscis es el pez, que todos los cristianos lo pega en todos los sitios. Gran parte de nuestra historia está oculta, entre comillas, en los archivos del Vaticano y en los sótanos de los museos, y también en las bibliotecas de los monasterios. Los chamanes de las tribus indígenas que transmitieron oralmente sus antiguos conocimientos a sus tribus ya casi no existen. Por supuesto, es bastante difícil de creer esto, especial para una persona adulta que tiene una carga de conocimiento adquirida a lo largo de la vida que no le permite liberarse de los grilletes de las creencias estereotípicas habituales impuestas desde el exterior. Los historiadores con doctorados y otros trabajos científicos que se basaron en la historia virtual de Scaliger categóricamente no aceptan la idea de una nueva cronología, entre comillas, llamándolo
pseudociencia entre comillas, y en lugar de defender su punto de vista en el curso de una polémica discusión científica como es costumbre en el mundo civilizado, ellos están defendiendo el honor de su uniforme oficial entre comillas, están librando una lucha feroz con los partidarios de la nueva cronología entre comillas, como en los días del oscurantismo medieval, guiados por su único argumento común. Esto no puede ser porque esto nunca puede ser, pero la verdad al final triunfará. El tiempo pondrá todo en su lugar, aunque este camino será espinoso y largo. Ya podemos ver algunos de los signos de la era del Acuario. El símbolo del Acuario es el portador del agua, pero en realidad no es agua, sino el conocimiento que se está vertiendo en el pozo para todos sin importar raza o religión. Algunos conocimientos antiguos que antes estaban ocultos ahora están surgiendo. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo y si te ha gustado suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.